Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de K-Dramaniacas. Por supuesto, llegó el miércoles y es hora de hablar de K-Dramas y hoy con una invitada que me encanta porque ella tiene un perfil precioso en Instagram, se llama La Historiadora Novata. Ella es Valeria. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, de verdad es un gusto enorme estar aquí en tu espacio para hablar de un tema que me fascina y te fascina y también, que Sí, son nos los encanta. dramas y la cultura coreana en general. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí. Sí, Valeria es historiadora, es especialista en historia de Asia Oriental, dicta cursos y talleres y mejor que ella no hay para que nos explique todo el contexto histórico, político, social, todos esos detalles que hay detrás de cada K-drama, porque si algo reflejan bien los K-dramas es la historia de su pueblo. Valeria, ¿qué te llevó a ti a estudiar Asia Oriental? Los dramas y el anime. De allá comencé, o sea, la verdad cuando inicié la carrera yo estaba muy perdida en cuanto a qué era lo que quería hacer posteriormente, ¿no? A qué rama o a qué área quería dedicarme, este, o quería especializarme, ¿no? Y pues no buscaba, pero como que fue de repente que dije, bueno, me encantan los dramas, me encanta el anime. Siempre me ha fascinado la historia de esta parte del mundo y fue por coincidencia que al mismo tiempo que yo estaba pensando todo eso, por un proyecto que nos marcaron en la universidad acerca de historia digital y cómo pues acercar la historia y difundirla a otras personas, pues se me ocurrió hacer un proyecto que pues precisamente combinar mis gustos por la cultura asiática y la historia, ¿no? De ahí empieza mi proyecto y ya de allá pues digo, ¿por qué no me dedico a esto? Me encanta, me fascina, la verdad incluso con otras áreas de la historia a veces me cuesta también como que, estudiarlo, como que pues no me parece tan interesante como esta área que me puedo pasar días enteros haciendo investigaciones al respecto y yo emocionada y perdida en ello y no noto ni que pase el tiempo. Es que es fascinante, ¿verdad? Sobre todo cuando el acercamiento lo tienes a través de la cultura, de lo que es cualquier manifestación cultural o artística. Porque si algo hacen bien, y vamos a hablar en este caso específico, los coreanos, es mostrar, enseñar su cultura, lo que son, a través del arte. Pues precisamente coincido contigo en este punto. La verdad, el proyecto en sí que yo inicié, lo inicié porque viendo un drama, en ese caso era el drama de Mr. Queen, no sé si lo has visto. Claro. Precioso drama. Dije, pues era la primera vez que me acercaba en sí a la historia, ¿no? A través de un drama histórico me acercaba a la historia de Corea. Entonces me pregunté, digo, pues esto tiene elementos históricos, se puede profundizar muchísimo en esto, ¿por qué no hacer una investigación al respecto? ¿Por qué no evaluar los aspectos históricos? Y a partir de allá hice una investigación y dije, esto es un campo enorme, ¿no? Que podemos hacer con cada uno de los dramas, incluso dramas modernos, no tienen que ser dramas históricos. Y a partir del análisis de cada uno de estos dramas, de sus historias, de las tramas, ir recogiendo o sí, em, pescando, ¿no? Todos esos elementos y valores propiamente coreanos, incluso entender la historia de Corea a través de los dramas, no solamente la forma en la cual reflejan ciertos periodos históricos, pero también el hecho de que los mismos dramas han evolucionado a Ujú. la par con la historia de Corea, con la historia reciente de Corea. Entonces, todo eso me parece fascinante, me parece que es un campo muy extenso,
algo que incluso muchos no se toman en serio, como que dicen, ah, ¿qué? No, los dramas, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿O cómo vas a analizar algo? ¿Qué puedes sacar de allá, no? Pero cuando vemos el impacto que todas estas historias tienen a nivel mundial y cómo ha despertado toda esta ola de interés hacia la cultura coreana, no solo hacia los productos, ¿no? Porque pues ahora ya no es solamente comer ramen o escuchar música, ¿no? Sino que es ir más allá hasta el punto de que quieren ir las personas a Corea del Sur, experimentar su cultura, conocer su historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que los dramas son un gran medio para lograr eso, ¿no? Para acercarnos a la cultura. Y ¿Y creo que lo hacen increíble. qué crees tú, Valeria, que tienen los dramas o, en este caso, la cultura asiática que ha fascinado tanto porque hoy en día han conquistado el mundo? Yo creo que no hay rincón donde no se conozca por lo menos algo de Corea. Entonces, ¿qué crees tú que tiene los K-dramas? Y en este caso también, o como ese elemento propio de la cultura coreana, de los coreanos, puede ser de su historia, que nos fascine tanto. Son muchos aspectos, la verdad, cuando hice una investigación al respecto, y de hecho hay muchos académicos que han hecho investigaciones al respecto, para aquellos que dicen, "Ah, ¿cómo vas a estudiar dramas?" Pues sí, hay muchas investigaciones académicas sobre ello, que nos hablan de que pues hay varios elementos que hacen que a uno le fascine el drama. Están elementos desde pues la historia, ¿no? Las tramas, los componentes visuales, ¿no? La fotografía que es preciosa, incluso la música, ¿no? No es cualquier música, sino que cada drama tiene música hecha específicamente para esa historia. Pero más que nada, también hay otros elementos que son mucho más profundos. Uno de ellos es el hecho de que pues nos presenta una cultura que hasta hace poco no conocíamos, que es completamente desconocida, ¿no? Ese es el factor como de asombro o el Mm, factor sorpresa o de fascinación, ¿no? Como que, nunca en mi vida había visto esto, ¿qué es? Quiero saber más, quiero conocer. Y creo que a todos nos pasó. No sé cómo tú lo recuerdas, pero yo jamás olvidaré la primera vez que vi un drama y yo la verdad empecé a ver dramas en 2017, cuando se estrenó Strong Woman de Boom Zoom, que fue el primer drama que me encantó. Eh, y yo recuerdo que la primera vez que lo vi, me quedé así como que, oh Dios mío, quiero saber más. sí, Estoy fascinada con la cultura, con lo que estoy viendo, con estas ciudades enormes, con estas personas que están a la moda, con todo esto. Quiero saber más, quiero conocer el idioma, quiero comer eso que están comiendo ellos, ¿no? Ese es el factor sorpresa que a todos nos ocurre de, de adentrarnos, ¿no? Ese choque cultural, de adentrarnos en algo que es extraño para nosotros. Y pues eso es por un lado, ¿no? La otra mitad que nos fascina es que compartimos muchos valores mm, con ellos, aunque es una cultura completamente diferente, ¿no? Que pues ha tenido su propia historia, su propia evolución, pues independiente, ¿no? De nosotros, digamos, de Occidente, porque pues aquí estamos hablando en el caso de Latinoamérica, ¿no? claro. Pero por ejemplo, para nosotros en Latinoamérica hay muchos valores compartidos con ellos. Por ejemplo, el machismo, ¿no? El patriarcado, el hecho de que ha habido esta lucha de clases muy fuerte, ha habido incluso colonización, ¿no? Así como Ujú, Corea fue colonizada, nosotros también fuimos colonizados. El hecho de que nosotros también le damos mucha importancia a la familia, como ellos lo hacen, ¿no? A estos vínculos de que a la familia extensa, a los primos, a los tíos, ¿no? Es algo que tenemos muy arraigado en Latinoamérica y ellos también lo tienen por sus propios valores, ¿no? Entonces es como que al mismo tiempo que estás viendo algo extraño, algo completamente nuevo y diferente, encuentras ciertos rasgos que son similares y dices, oh, pues los conozco, ¿no? Me puedo identificar también con sus historias, me puedo identificar también con sus tramas y eso creo que se complementan, ¿no? Estos dos elementos con los otros, ¿no? Que ya habíamos dicho, con la música, la historia, las actuaciones, ¿no? Que la verdad son increíbles. sí. Pocas veces he visto un drama que no tenga buenas actuaciones.
Entonces, todo esto se combina y pues es el factor, ¿no? Fascinante para que cualquiera pueda verlos y les guste, ¿no? Incluso el hecho de que hay dramas para todos, o sea, Sí, para los gustos de cualquiera. ¿Te gusta el terror? Hay dramas de terror. ¿Te gusta solo el romance? Hay dramas solo de romance, de comedia. Entonces hay tanta variedad de dramas, especialmente en los últimos años, que puedes escoger. Puedes escoger qué te va a gustar, qué quieres ver. De hecho, te puedes sentar en Netflix, en Viki o en cualquiera de esas plataformas y elegir qué quieres ver, ¿no? Y elegirlo pues por estado de ánimo. A mí me pasa, por estado de ánimo. Ay, quiero algo, estoy así como emocionada. Quiero ver Matazón. Entonces me busco uno de acción, uno policíaco. O bueno, no, hoy quiero como que me apapache, estoy así como que bajita, entonces me busco uno lento, uno... Te permite incluso la variedad de hacer eso, de elegir por cómo tú te sientas. Yo, es que, mira, Valeria, te escucho y parece que me estuviera escuchando a mí misma, porque tal cual fue mi experiencia. Yo veo que hay dramas desde el 2013 y yo lo descubrí con un drama histórico precioso, no sé si tú lo has visto, se llama El escándalo de Sun Kyung Kwan. no lo he visto, pero qué increíble que tú seas más veterana en esto que yo. Bueno, en ver qué drama, no en historia. No, pues, Pero yo tuve este acercamiento a través de este drama histórico que aparte tenía la particularidad de que la historia me estaba representando a una chica que se tenía que disfrazar de hombre, que con el tiempo he descubierto que es un argumento pues súper común. Coffee Prince, La luna que abraza al sol, creo que también tiene el mismo argumento. Entonces, bueno, fue un argumento ya muy repetido, pero cuando yo lo vi y aparte lo veo un drama histórico donde hay todos estos vestuarios impresionantes, los palacios increíbles que no se parecen a los palacios que yo había visto, no se parecen a los palacios de las princesas que mi niñez había construido en mi cabeza, completamente distinto. Yo quedé fascinada, por eso yo digo que yo entré al mundo del K-drama de una vez, de clavado, porque yo vi el primer episodio y yo dije, de aquí, o sea, me atrapaste. Porque es precioso. Te definitivamente recomiendo este K-drama. lo Este voy a ver. es muy hermoso. Porque aparte, la protagonista, eh, cuando en ese tiempo las protagonistas no eran tan eh, empoderadas, pero esta protagonista sí. Entonces, bueno, te recomiendo este. Ajá, sigamos, Valeria. Claro, muchísimas gracias por la recomendación. No la he visto, pero como dices, ese es el hecho de que pues se vistan de hombres es algo muy común. Y creo que también tiene algo que ver con el hecho de que pues a las mujeres hasta hace unas cuantas décadas pues no se les permitía, ¿no? Salir del espacio doméstico. Entonces eran las maneras en las cuales se puede desafiar, ¿no? Estas reglas, estos códigos. Y pues eso lo vemos precisamente en los dramas, ¿no? Ahora que lo estoy recordando, creo que también el drama de You Are Beautiful, no sé si lo has visto, también es viejito, Sí, como del sí, 2009. También tiene el mismo, el mismo algo argumento. parecido, ¿no? Un argumento parecido, ¿no? Pero me pasó como dices, creo que todas las personas que vemos dramas, que somos fans de los dramas, tenemos experiencias similares, ¿no? Que cuando vemos el primer episodio decimos, no me voy a mover de aquí. Y terminamos uno y empezamos otro. Y la verdad, yo no ha pasado temporada que no haya visto un drama, eh, porque como dices, ¿no? Me parecieron tan espectaculares todos, ¿no? Desde la música, los escenarios. Y creo que también lo que nos ayuda mucho es el formato. Sí, El hecho de que es son historias cortitas, porque pues lo comparamos con las telenovelas que hay por aquí en Latinoamérica, que son de hasta 6 meses de duración, un año de duración, o por ejemplo,
En otras partes del mundo, por ejemplo, las series de Estados Unidos, que también duran muchísimas 20 temporadas, años. hace 20 años. En Turquía, las series que duran hasta 200 episodios tiene una serie. En cambio, las series coreanas, las series, bueno, también las de Japón y las de China, ¿no? Tienen este formato que es reducido, que en apenas 16 episodios, antes eran de 16, ahorita lo más común es que sean de Sí. 12. Extraño los Este, 16 sí, episodios, yo ¿vale? igual, lo extraño. Antes decía, es mucho, y ahorita que solo están saliendo de 12 episodios o de 10 episodios, digo, ¿dónde están mis dramas de 16 Sí, episodios? Siento que le cortan cosas importantes para que sí, sea de 16, para que sea de 12, ¿no? Pero pues eso hace que uno pueda incluso sentarse y digamos, tiene un día de descanso del trabajo y por unas horas se escapa de sus problemas de su vida diaria viendo dramas, ¿no? sí. O, por ejemplo, uno llega cansado de la escuela, del trabajo por las noches y dice, no quiero pensar en nada más y pone uno o dos capítulos y se puede relajar, ¿no? Viéndolos. Entonces, pues son historias que uno dice, me lo acabo en un día, en dos, en una semana, ¿no? Y pues eso ayuda mucho, ¿no? A que pues no tienes por qué engancharte como que por mucho tiempo a seguirlo, sino que pues es algo rápido, que te va a dar una satisfacción rápida, ¿no? Sí, no es un acepto para hasta que la muerte nos separe, sino un vamos a vivir el momento. Así, algo así. Exactamente, Sí, sí, porque tienes exactamente. y que tienes la garantía, porque pasa con algunas series, es que de repente la cortaron, la suspendieron, ya no va más y tú te quedas así como que, ajá. Hace Ujú. 6 años que estoy viendo esta serie y de repente me la dejan así. O sea, en cambio con el K-drama tú tienes la certeza de que vas a tener esos 16 episodios, se cierra la historia y la disfrutaste. Te pudo haber Exactamente. dejado más satisfecho o menos satisfecho, pero ahí culminó. Sí, me dirás con los que son, a los que les dicen K-traumas, porque termina como que con un final abierto y como pues no es usual que haya segundas temporadas, ¿no? Es como que ya te rompieron el corazón y acéptalo, Sí, acéptalo. Sí, pero pero pues mira, Valeria, me dijiste que te habías iniciado en este mundo con Mr. Queen. Y Mr. Queen es un drama histórico de fantasía, tiene un poco de fantasía porque es de viajes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, aparte, viajes en el tiempo, intercambio de almas, ahí hay una combinación bastante extraña, pero que funciona muy bien. La historia es un chef de la actualidad que por algo que pasa termina en la época de Chozón, se pronuncia así, sí. eh, en el cuerpo nada más y nada menos que de la reina. Y entonces ahí empiezan a originarse una serie de situaciones, porque el drama es una comedia romántica, se podría decir, pero a lo que voy es, este drama tuvo su buena dosis de polémica. ¿Verdad? Porque muchos coreanos se quejaron de que estaban tratando de alterar hechos históricos o que estaban intentando introducir elementos eh, de China en el drama, que había un cambio, no sé, estaban usando vestuario que es de China y lo estaban intentando introducir. Hubo este tipo de polémica. Según tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos confiar en que lo que nos presentan es, es de verdad? ¿O qué tanta licencia se permite en los dramas para jugar? Porque no tenemos que olvidar que son dramas. Es fantasía, es ficción, es ficción. Entonces, este elemento histórico, ¿qué tan fidedigno es? ¿Qué tanto podemos confiar o qué tanta licencia se pueden dar los creadores al momento de crear un K-drama, bien sea histórico o actual? Pues definitivamente, yo creo que los dramas, como te digo, son un medio. No hay que confiar, por ejemplo, cuando son dramas históricos, ¿no? No hay que confiar.
en todo lo que se nos da, ¿no? Nos pueden mostrar personajes, nombres, épocas, y pues las épocas decimos sí, los personajes, los nombres, pues esos son correctos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de no aceptarlos como pues estos hechos pasaron realmente. Y creo que todos los dramas al principio tienen en ese Ese anuncio, en ese disclaimer, texto de sí. ese disclaimer de que pues esto está basado, o sea, no se basa en hechos reales o incluso siendo un drama histórico y teniendo personajes que sí existieron realmente, pues no refleja los hechos que ocurrieron de verdad, ¿no? Y allá yo creo que entra pues nuestra labor de los historiadores, ¿no? Y yo por eso hago lo que hago, ¿no? Hago esos trabajos de investigación porque me gusta que lo primero pues sea que te atrape el drama, ¿no? Ya te atrapó la historia de Mr. Queen, te fascinó, te encantó la historia de Mr. Queen, quieres saber más al respecto, quieres conocer la historia real, aquí tengo la historia real, aquí está la investigación, ¿no? Yo creo que sí se toman muchas libertades. La verdad, Mm, al final de cuentas es ficción, es fantasía, ¿no? Para que pues esté de acuerdo con la trama o con la historia que ellos quieren contar, pues van a agregar elementos, este, pues a veces incluso anacrónicos, ¿no? Del presente, los llevan al pasado, o incluso pues van a modificar la historia, ¿no? A su conveniencia. Pero pues por eso yo invito, ¿no? A todos los que ven dramas históricos que pues no se queden con lo que hay en la historia, sino que vean más allá, investiguen en fuentes confiables, ¿no? La página, por ejemplo, de KoreaNet a veces tiene muy buenos investigadores y a veces hace investigaciones con respecto a los dramas que van saliendo. eh, y pues es eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el de Mr. Queen, yo cuando lo vi, eh, primero vi la historia y luego pues me enteré de que realmente existió el rey Choryong, ¿no? Y la reina Chorin. Y dije, si realmente existió, ¿cómo fue su vida de ellos en realidad? ¿De verdad pasó como me lo mostraron en el drama? Y leí sus biografías, investigué al respecto y me di cuenta que pues fue algo completamente diferente a lo que se nos muestra en el drama y dije, pues vamos a hacer, ¿no? Una investigación al respecto, porque creo que no es que esté mal, ¿no? Porque al final de cuentas estamos llamando la atención de otras personas para que se interesen por la historia, eh, pero pues tampoco hay que quedarnos solo con lo externo, con lo que se nos cuenta. Vamos a hacer una investigación. Y al hacer la investigación, ¿no? Descubres aspectos sumamente fascinantes, e incluso tristes y trágicos, ¿no? De la historia, de cómo pues al final de cuentas eh, era pues un matrimonio arreglado que realmente no se sabe si se quisieron realmente como nos cuenta en el drama. Es cierto, tuvieron un hijo, pero su hijo falleció posteriormente. E incluso el rey Choljong, el protagonista, muere joven, muere prematuramente y la reina Chorin queda viuda por muchos años, ¿no? Entonces sí hay estos personajes como en la historia, ¿no? Existieron los personajes, existieron incluso esas dinámicas de poder que vemos entre las reinas anteriores, entre los ministros, pero pues el drama está planeado, ¿no? Para contarnos una historia diferente, ¿no? Una historia que pues los escritores de dramas dijeron, pues queremos entretener. co- entretener, exactamente. Y pues allá se toman las libertades artísticas que quieren, ¿no? Pero pues como te digo, yo en vez de tomarlo como algo polémico, como algo de decir, no lo veas, ¿no? Porque pues no es fiel a la historia, y yo lo digo así como que, velo, ¿no? Que te guste, ¿no? Que sea tu primera introducción a la historia de Corea, y ya luego pues realmente investiga sobre Claro. ello. Te iba a preguntar, Valeria, porque como estamos tocando este tema justamente, el de las polémicas, acabo de terminar un K-drama que se llama Bon Appetit, Su Majestad, y este drama está basado en la historia de un rey que fue un tirano. Pero por ahí escuché algo como que le querían lavar la cara haciendo este drama. No es tan tirano, o no es para nada tirano No el está bien. personaje. De hecho, es guapo, es encantador, terminas tú enamorada del rey. Entonces, ¿hasta qué punto
esas polémicas tienen validez? ¿Hasta qué punto esa afirmación, mira, le quieren lavar la cara a este rey que hizo tanto daño a través del K-drama, es verdad? Pues la verdad, ahí hay un conflicto, ¿no? Por un lado, yo creo que se respeta mucho las peticiones, ¿no? Que hacen los mismos coreanos de que se respete su historia. Y allá, pues, hay el conflicto que hubo precisamente con Bon Appetit, Your Majesty. Este, está el conflicto que hubo con Mr. Queen también, ¿no? Cuando salió. También hubo uno que fue muy grande el conflicto que se llamaba Choson el exorcista de Ujú. Choson se llamaba. De hecho, ese solo emitió creo que 2 episodios y lo cancelaron porque fueron muchísimas las críticas, ¿no? De que pues se estaban cambiando cosas muy importantes, ¿no? Y desde eso siento que como que han tenido más cuidado los dramas históricos al momento de representar a personajes reales, ¿no? Muchos de los dramas históricos ahora lo que hacen es como que crean una historia pues de personas comunes, ¿no? Para solo decir, sí, pues, sí, el contexto es, digamos, Chazón, el contexto es histórico, pero pues los personajes no existieron, nosotros los inventamos. Porque sí hay estas polémicas cuando se tocan personajes, pues, que sí existieron. eh, y yo creo que, pues, como te decía, ¿no? Por un lado son válidas porque al final de cuentas ¿quién quiere, no? Que su historia sea representada, ¿no? De esa manera, ¿no? Que la historia de su país sea representada de esa forma. Eh, pero pues para nosotros como espectadores externos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, de que pues no nos debemos quedar allá, como también muestra de respeto hacia la misma cultura coreana, hacia la misma historia coreana, no debemos quedarnos con solo lo que nos entregan, sino ir más allá. Y entiendo que pues los dramas últimamente están hechos para satisfacer no solo a los coreanos, sino también a los espectadores extranjeros, ¿no? Y por eso se modifican muchas cosas eh, y no se toman en cuenta, muchas veces incluso las críticas, o si se toman en cuenta, solo se disculpan, dicen, ah, sí, creo que en el de Bon Appetit, Your Majesty, hubo la polémica de que estaba mal escrito un carácter chino, me parece, estaba mal escrito, y hubo una polémica enorme y al final lo tuvieron que cambiar, y pidieron disculpas, ¿no? Eh, pero pues para nosotros como extranjeros, pues creo que eso no, especialmente a los que no saben mucho, ¿no? De historia coreana, pues dicen, ¿por qué vas a quejarte por ello, no? Por eso digo, entiendo que para los coreanos es válido, ¿no? Hacer esta clase de protestas porque ellos al final de cuentas son los que dicen, ¿no? Son a los que debe importarles cómo se muestra su historia, pero pues para nosotros esto debe ser como que una forma de entender de que pues no debemos quedarnos solo con lo Claro. que se muestra, sino ir más allá. Y de hecho, precisamente por esas polémicas es que yo he hecho muchas investigaciones al respecto de los dramas. Cuando hice el de Mr. Queen, que vuelvo a ese, porque le tengo mucho, mucho cariño a ese drama, porque esa fue mi primera investigación. Cuando hice esa investigación, es precisamente estaba la polémica, porque los descendientes de una de las reinas que vemos en el drama estaban diciendo que estaba mal representada, ¿no? Que su antepasada no había sido una fanática del chamanismo, que pues no era como se mostraba en el drama y querían que se disculparan los creadores y al final pues los creadores se disculparon, ¿no? Y dijeron que pues que no fue así, pero pues ellos en la historia lo muestran así y todo eso. Y pues a partir de allá dije, es cierto, va a haber polémica porque pues al final de cuentas estás modificando la historia, eh, la estás targiversando hasta el punto de que pues no se reconoce, ¿no? Al mismo personaje, como dices, en el de Bon Appetit, Your Majesty, que fue un rey tirano, pero lo modificas tanto que al final ya no es tirano para nada, ¿no? Eh, y entonces, pues, como te digo, ¿no? Ellos piden disculpas por ello, pero para nosotros debe ser así como que
pues ya vimos, ¿no? Cómo es, vamos a acercarnos. Y yo creo que es algo que últimamente han aparecido muchas páginas, ¿no? Que se dedican precisamente a que cuando sale un drama, hacen como que la investigación al respecto, tratan de mostrar la otra cara también, para que pues, si bien va a ser críticas, va a haber críticas, ¿no? Pero que la gente sepa de antemano, ¿no? ¿Quién es este personaje realmente? Y pues allá tú decides si lo tomas, si quieres ver o no el drama, ¿no? También creo que eso es muy importante, eh, hacerlo. Sí, siento que también para los coreanos ahora es mucho más difícil porque, como tú dijiste, el K-drama se está adaptando a otros mercados. Entonces, siempre digo, no hay conquista tú no puedes conquistar sin ser conquistado de vuelta, porque pues el intercambio eh, deja su huella. El K-drama ha conquistado el mundo, pero ahora necesita o tiene que adaptarse a otras audiencias. Entonces, sí, porque es muy complicado ya defender ese punto de vista, aunque muy válido, ojo, es muy válido que tú, si es verdad, pidas que no se romantice, sobre todo cuando son situaciones que duelen, que dejan huella en todo un pueblo. Pero ahora, ¿cómo haces para que los millones de personas que simplemente lo consumen como entretenimiento le tomen la importancia que es? Y al final, el K-drama también es un negocio Sí, que necesita audiencia y ahora la encuentran no solo en Corea, sino alrededor del mundo. Entonces, creo que a los coreanos les va a costar cada día un poquito más defender eso, aunque sigan haciendo la lucha. ¿Hay exacto. este, algún drama que tú digas, este sí se apegó o está bastante o refleja bien lo que fue la historia de Corea, sea actual o sea histórico? Pues realmente, en los análisis que he hecho hasta ahora, no he encontrado uno. Quizás Mr. Sunshine es Mm, un buen drama que refleja una época histórica, que fue precisamente la colonización japonesa de Corea. ¿Qué otro drama podría yo recomendar? Es que como te digo, todos los dramas se toman esas libertades creativas. Entonces, hasta ahora de todos los que he analizado, no he encontrado uno que te pueda decir a 100% refleja, ¿no? Cómo era esa época. Y como tú dices, hay siempre polémicas hasta por el vestuario, ¿no? Que, es que intentan, es que allá también entra, y aquí me voy un poco por otro lado, pero entra mucho acerca de la experiencia coreana, ¿no? Con respecto a los vínculos que ha tenido con otros países a lo largo de su historia. Tú hablabas de cómo decían que pues estaban incorporando elementos chinos, ¿no? Al vestuario de un drama histórico, ¿no? De los dramas históricos, ¿no? Cuando pasa eso. Y es una crítica muy frecuente que se hace. Es válido, ¿no? Que completamente que los coreanos busquen defender, ¿no? Su propia cultura y realzar precisamente esos elementos y decir, pues esto no fue así y no debes incluir elementos externos. Y cuando nos vamos más en las décadas ya más cercanas, ¿no? El siglo pasado, por ejemplo, cuando hablamos de temas muy fuertes como fue la colonización, ¿no? Ellos sí son de reaccionar muy fuerte ante una mala representación de esta época y se entiende es completamente válido porque pues al final de cuentas es algo que todavía está muy presente en ellos, en su memoria, es algo que hasta el día de hoy hay personas que vivieron esa época, la guerra de Corea, la colonización japonesa, y pues no es algo que se olvida, ¿no? Fácilmente y que pues una mala representación se entiende, ¿no? Por qué ellos eh, reaccionan de esa forma también. Por eso digo que
a veces es muy difícil como que encontrar un drama histórico que sea completamente fiel a la realidad, pero sí encuentro que los dramas que reflejan el periodo de la colonización japonesa, de la guerra de Corea, o sea, los dramas que reflejan eventos del siglo pasado, sí son más apegados a la realidad que de otras épocas, porque pues allí se tienen mucho cuidado al cómo se representan los hechos, pues precisamente porque es algo todavía muy cercano y que todavía duele mucho dentro de la sociedad coreana. Valeria, y no sé si te pongo en un aprieto, espero que no, pero ¿nos podrías hacer un resumen de lo que es la historia de Corea para que los que nos ven, que no la conocen, tengan una idea de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de periodos históricos, ¿verdad? Entonces, ¿sí nos podrías hacer un resumen de la historia de Corea? Claro, con mucho gusto. No voy a decir que soy una completa experta en la historia de Corea, porque al final de cuentas yo también pues sigo estudiándola, ¿no? Pero pues sí hay ciertos periodos históricos que son muy importantes y que incluso hay dramas al respecto de ello que nos muestran esos elementos, ¿no? Eh, según la mitología coreana, Corea se funda el 3 de octubre del 2333, cuando el hijo del rey celestial o del dios celestial baja a la tierra y busca llevar la cultura y gobernar a los seres humanos. Y cuando baja, de hecho es un mito que es el mito fundacional de Corea, es el mito de Dangum. Él llega a la tierra y se encuentra con un oso, una osa y un tigre que le piden que los convierta en humanos. Eh, y pues él les pone como que un reto, ¿no? Le dice, entren a una cueva y por 100 días no van a ver la luz del sol, solo se van a alimentar de ajo y de hojas de artemisa y pues el que logre soportar esos 100 días lo voy a transformar en humano. El tigre se rinde, pero pues la osa no y ella pues es transformada en humana y tiene un hijo con pues precisamente con el hijo del rey celestial y su hijo se llama Dangum y va a fundar el primer reino que está en la península coreana, bueno, que según la mitología es el primer reino que hay, ¿no? Que es el reino de Joseon. Sin embargo, pues esto es la parte mitológica de la fundación de Corea. En realidad se trataba de, pues, que la península se fue poblando poco a poco a lo largo de varios milenios y, pues, lo primero que hay en la península son diversos reinos, ¿no? Allí está el reino de Bakche, el reino de Shilla, el reino de Koguryo, que son, de hecho, es un periodo. Primero está el periodo de la formación de estos estados, en los cuales hay varios reinos. Luego está el periodo de los tres reinos, que son estos tres reinos que mencioné, que pues son los que se repartían, ¿no? La península. Al final, todos son unificados bajo uno solo, que se llama el Reino Unificado de Shilla. Este periodo es cuando entra el budismo en Corea. Entran ideas también provenientes de China, el confucianismo, y todo esto pues va a marcar el periodo de Shilla y el que le sigue, ¿no? Que es el reino de Goryeo. Al final del reino de Goryeo se va a dar una crisis, ¿no? Que pues es lo que sucede, ¿no? Al final de una dinastía, ¿no? El hecho de por qué cae una dinastía y sube otra. Y todos estos elementos budistas que eran los principales o los que tenían mayor influencia dentro pues, de la corte, van a ser contrarrestados por nuevas ideas, que pues es el neoconfucianismo. El neoconfucianismo llega desde China y es una corriente del mismo confucianismo que pues allá le da mayor profundidad a las mismas ideas confucianas que ya existían en Corea, pero esta vez el neoconfucianismo le va a quedar ya como la religión prácticamente oficial del Estado, del nuevo Estado, que ya es Choson, que es de hecho el periodo más conocido quizás dentro de los dramas y que va de 1392 a 1910.
es un periodo en el cual pues los valores confucianos, más bien neoconfucianos, van a permear en toda la vida o sea, todos los estratos sociales, en la vida diaria, en las formas de comportamiento. Es un Eh, periodo larguísimo. Larguísimo de 5 siglos o un poco más. Eh, Aquí pues todos los reyes van a ser de una misma dinastía, de un mismo clan, ¿no? Eh, y pues también algo muy importante que sucede en los últimos siglos de este periodo es que Corea deja de abrirse, ¿no? De comerciar con el resto del mundo. Solamente va a vincularse con dos países, con Japón y China. Fuera de eso va a estar cerrado al exterior. Se va a cerrar sobre sí mismo y pues eso va a hacer que pues eh, no tengan tantas innovaciones, ¿no? Tecnológicas, como que se atrasen, ¿no? En comparación con el resto del mundo. Pero lo mismo estaba ocurriendo en China y lo mismo estaba ocurriendo en Japón al mismo tiempo, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? En el siglo XIX llegan ya los occidentales, ya las potencias imperialistas, que son, pues, en ese tiempo eran Gran Bretaña, ¿no? Francia, Holanda, llegan ya a las mares de Corea, a las puertas de Corea y dicen, ¿no? Tienes que abrirte, tienes que comerciar con nosotros. Y pues al final de cuentas, en ese momento, pues las potencias occidentales eran superiores en cuestiones, pues, tecnológicas, armamentísticas, militares. Y pues, ¿qué pasa en Corea, no? Hay un shock. Fuerzan a Corea a abrirse. De hecho, la potencia que fuerza a Corea es Japón a través de un tratado que pues Corea ya estaba muy débil. Internamente, en el último siglo de la dinastía Joseon, lo que pasa es que había muchas rebeliones, muchas disputas por el poder. eh, los clanes que estaban en la corte se peleaban entre ellos. Entonces ya Corea estaba muy débil. De hecho, los mismos campesinos ya se rebelaban ante los mismos gobernantes por las malas condiciones de vida que había. Era una sociedad muy desigual también la de Choson, eh, porque pues había una élite que era la clase Yangba, ¿no? Que estaba en la cima y debajo pues estaban todos los demás que eran los que sostenían finalmente a la misma sociedad, ¿no? Estaban los campesinos, eh, los sirvientes, ¿no? Y también había pues la clase esclava, ¿no? Entonces toda esta desigualdad va a generar, ¿no? Los mismos, tumultos. También pues está el hecho de que empiezan a entrar ya ideas extranjeras, ideas occidentales, llevadas por misioneros. Y pues al final de cuentas, todo esto hace que Corea quede como en un shock, ¿no? En un shock de todo esto que está ocurriendo en su país, de la misma debilidad por la cual estaban atravesando, las mismas rebeliones, el mismo desgaste, la misma crisis económica, ¿no? Y el hecho de que le estaban imponiendo otras cosas por potencias extranjeras, ¿no? Les estaban imponiendo otras ideas. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? En 1910 Corea queda bajo el dominio japonés, ¿no? Japón poco a poco fue adentrándose en Corea y fue imponiéndoles como primero tratados comerciales desiguales, luego les fue imponiendo en cada vez más, ¿cómo se les puede decir? Eh, o sea, se les fue dando más imposiciones, ¿no? Disculpen la redundancia, ¿no? De la palabra, a los coreanos. Y pues ellos no podían enfrentarse a nada de esto porque no tenían pues las armas, ni la tecnología, ni estaban lo suficientemente unidos para contrarrestar toda esta influencia externa. Y pues quedan bajo el dominio japonés desde 1910 hasta 1945. Va a ser una época muy triste, muy difícil para Corea, porque pues lo que hacen los japoneses es intentar borrar la cultura coreana. Les prohíben hablar coreano, allá todos los gobernantes van a ser japoneses y los que no son japoneses pues son coreanos, pero que están al servicio de los japoneses, ¿no? Eh, Va a haber incluso mucho tráfico, muchos coreanos los van a sacar de Corea para trabajar en otros, ya sea en Japón o en otros territorios ocupados por los japoneses.
se les va a perseguir su cultura, se les va a imponer incluso otras normas. Ellos vestían pues la ropa tradicional que es el hanbok y los japoneses cambian eso, ¿no? Claro, también hay mucha modernización, ¿no? Porque Corea estaba muy atrasada en términos de la industrialización, ¿no? Tecnológicamente estaban muy atrasados y pues Japón les va a llevar todo esto, les va a llevar pues la modernización, la implantación de fábricas, eh, de pues la tecnología, ¿no? Les va a ayudar como que a modernizarse e incluso su sistema económico los va a cambiar completamente. Las leyes que pues antes favorecían más a los hombres que a las mujeres, incluso pues se van a dar que ya se permitía, ¿no? A los niños y a las niñas ir a las escuelas. Todo esto en el periodo de la colonización japonesa, pero como digo, es un periodo muy triste, ¿no? Para los coreanos. Y pues va a terminar en 1945 cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y lo obligan a, pues, a desocupar todos los territorios que tenía. ¿Y qué pasa con Corea, no? Corea, al final de la Segunda Guerra Mundial, queda ocupada la península coreana en el sur por los estadounidenses y en el norte por los soviéticos. Eso ligado al hecho de que pues los mismos coreanos tenían ideas diferentes sobre cómo debía gobernarse pues, su país, ¿no? Va a llevar a la guerra de Corea, ¿no? Al hecho de que estos dos ideales, ¿no? El comunismo y el capitalismo, ¿no? Se enfrenten en un conflicto que dura varios años y que mata a decenas de miles de coreanos, separa familias, eh, la verdad destruye la península coreana casi por completo y la divide, ¿no? La parte, es un conflicto que no ha terminado hasta el día de hoy porque la verdad las dos Coreas están en un, como que eh, en un alto al fuego, ¿no? Pero pues al final de cuentas vemos que en cualquier momento es algo que se puede reactivar Y y técnicamente siguen en guerra. siguen en guerra exactamente. Entonces se separan, ya queda Corea del Norte y Corea del Sur con dos ideologías completamente distintas. ¿Y qué pasa, no? Pues Corea del Norte se va a reestructurar según el modelo eh, comunista, socialista, y pues hasta el día de hoy tienen a un único partido que los gobierna, ¿no? Su sistema económico también es de ese tipo, es un sistema económico centralizado, en el cual pues el poder viene de un único partido y ese único partido responde a una única persona, ¿no? Que es el líder. En cuanto a Corea del Sur, pues literalmente va a renacer de las cenizas, ¿no? De la destrucción total de los años 50, 60, eh, poco a poco, claro, también se va a imponer una dictadura por muchos años, una dictadura militar, pero esa dictadura militar va a ayudar a que Corea invierta en nuevos campos, se le dé apoyo a las compañías y poco a poco Corea se reestructura y en 11 años pasa de ser una de las economías más devastadas o más atrasadas a ser la economía, una de las líderes, ¿no? A duplicar su PIB, se le llama el milagro coreano. eh, y pues hasta el día de hoy continúan así, ¿no? Siendo uno de los líderes mundiales en cuanto pues al sector tecnológico, al sector económico. Y en las últimas décadas, pues lo que ha vivido Corea es un proceso, ¿no? Por mejorar su democracia, ¿no? Por ya estabilizar el sistema democrático en su país y pues hacer frente a también a muchas crisis económicas, porque cuando abrazaron, ¿no? El capitalismo, también abrazaron la globalización y eso conllevó también pues muchas crisis. Una de ellas, la más fuerte, fue la de 1997, la crisis del Fondo Monetario Internacional, en la cual pues Corea, debido a que pues muchas empresas, bueno, uno de los factores principales, ¿no? De por qué sería esta crisis es que muchas empresas pidieron préstamos que no pudieron cubrir, se fueron a la quiebra porque pues no había la demanda suficiente y esto ocasionó millones de despidos, incluso mucha gente sufrió en el ámbito mental y emocional, hubo muchos suicidios, ¿no? Porque los despidieron de sus trabajos, muchas familias se rompieron, fue una crisis muy fuerte, al final Corea tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional de esta crisis y ahorita pues siguen como que estabilizándose, ¿no?
Y una de las estrategias que salió de esa crisis fueron los dramas. Vieron los dramas como una forma de que el mundo conozca a Corea del Sur y de esa forma atraer inversionistas, atraer turismo, y yo creo que les ha funcionado increíblemente, ¿no? Y pues así estamos, ¿no? En la actualidad con Corea, ¿no? Eso es un poco del resumen de la historia de Corea del Sur. Este, disculpen que, que como que me perdí por un momento, o por momentos, ¿no? Porque pues sí, es bastante y es bastante complejo, ¿no? Son más de 2000 años de historia, una historia muy rica, muy profunda, muy vinculada a los otros países que rodean a Corea. Tiene muchas influencias de China y también Corea ha ayudado a que muchas influencias chinas lleguen a Japón. También, pues, debido a la colonización, tienen muchas influencias de Japón también, pero al final de cuentas, por sí misma, Corea también es una cultura muy diversa, es muy compleja, muy rica. Y muy rica. Y mientras tú nos contabas todo ese, un resumen maravilloso de la historia de Corea, porque yo creo que es difícil resumirla. Yo en mi mente yo iba relacionándolo con varios K-dramas. Por ejemplo, el periodo de la invasión japonesa está representado en Mr. Sunshine. Eh, en la crisis del 97, 98 la vemos en 25-21, en Contéstame, en Ripley, 1998 Sí. también se ve. Entonces, me encanta ver cómo de su propia historia, ellos han logrado optimizar hasta sacar este producto maravilloso que son los K-dramas. Porque eso que tú acabas de decir es cierto. Ellos se dieron cuenta que a través del K-drama, o sea, como es un país que no tiene muchos recursos naturales, corrígeme si estoy equivocada, pero no tiene muchos recursos naturales, no cuenta con petróleo, no cuenta con oro, no cuenta, por lo menos en el sur, en el norte sí creo que tienen más minerales raros, pero en el sur no tienen esos recursos. Ellos tuvieron que ser más creativos y vieron que comercializando la cultura podían llegar a mucho. Y el K-drama, el K-pop, ha sido como la puerta de entrada que ellos han encontrado, que han abierto para que el mundo los conozca, lo que llamamos, que aquí ya en este podcast lo hemos mencionado varias veces, el soft power. Porque Sí. una vez que tú empiezas a ver que hay dramas, entonces te empiezas a interesar por la comida. Por eso es que en todos los que hay dramas hay comida, hay alcohol, se reflejan sus costumbres, porque a medida que tú vas viendo que hay dramas, tú lo sientes tan familiar que tú ahora quieres consumirlo. Entonces, como empieza a abrirse la demanda, sus empresas pueden ampliar mercado. A mí me parece una estrategia brillante y nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura muy rica que podríamos copiar este modelo. De hecho, se está intentando en los últimos años cómo replicar este modelo. Incluso hay estudios que pues dicen, analizan, ¿no? Cómo se ha dado, ¿no? Esto de transmitir la cultura coreana a través de los dramas, de la música, cómo intentar replicarlo para el caso de Latinoamérica, ¿no? Pero como tú dices, es algo sumamente interesante porque no fue así como que, nada más puedo intentarlo con los dramas, no. Vieron que funcionó al principio, porque lo primero se le dice la ola Hallyu, ¿no? A todo ese interés que hay por Corea. Y la primera etapa de esta ola Hallyu se dio a finales de los 90, cuando llegaron las primeras dramas a China y a Japón. Y los japoneses y los chinos, que en ese momento pues todavía estaban como renuentes a aceptar, ¿no? La cultura coreana, a invertir en Corea, porque pues no la conocían y por la misma historia que tenían los países, no querían como que pues, relacionarse mucho. Los dramas abren la puerta a esto y enseguida los chinos empiezan a decir, a pedir comida, a pedir que les traigan artistas, a pedir música, a pedir más dramas. Y para los japoneses pasa lo mismo. De repente los japoneses que tenían una mala visión de Corea empiezan a decir, pues me encanta Corea, quiero ir a Corea, vamos a relacionarnos más con Corea. Y ellos, los mismos coreanos, las empresas, el gobierno, dice, pues esto puede ser un medio para que
no solo nos conozcan aquí, sino nos conozcan en todos lados. Tenemos una crisis que pues hay que estabilizar y empiezan a invertir. El gobierno invierte en dramas, las empresas, las grandes compañías, esos chaebol, que les dicen, ¿no? Que son estos grupos, ¿no? Consorcios bajo una misma familia, empiezan a invertir también en que se produzcan dramas y vimos cómo poco a poco fueron llegando hasta el punto que ahora han sido uno de los motores principales. Ahorita el motor principal de la ola Hallyu es la música, es el K-pop, pero los dramas siguen siendo uno de estos elementos principales de cómo acercarnos a la cultura coreana. Y yo lo veo en los últimos años, no sé tú, ya tú me contarás tu experiencia. Esto es algo también que me gusta usar como que de ejemplo. Cuando yo empecé a ver dramas, solo había una plataforma para ver, bueno, había dos, pero yo solo usaba una que se llamaba Drama Fever. No sé si Ay, la sí, conociste. claro. Desapareció en 2018, tristemente. Yo creo que desapareció justo antes de que se diera El este otro boom. nuevo boom por los Ajá. dramas. Eh, y solo había esa pequeña plataforma. A veces preguntabas a otras personas y no te decían que no conocían nada de dramas. Incluso, no sé si a ti te pasó, pero a mí me decían, ah, tú estás obsesionada con ellos. Te veían así raro, como que eres la rara por ver esas cosas Sí. asiáticas, chinas, ¿no? Como le dicen ellos. Era absolutamente difícil conseguir ramen. Sí se conseguía la sopa Nissin, ¿no? Pero el ramen coreano, los productos coreanos, era muy difícil. Tenía uno que pedirlos desde Corea, ¿no? Era muy caro. Y de repente, en un cuestión de unos años, del 2018, 19 para aquí, desde la pandemia, yo digo que fue con la pandemia, ¿no? Que se dio este nuevo boom. De repente, ahorita, hasta aquí en la tiendita de la esquina, hay productos coreanos. O sea, por ejemplo, aquí donde vivo, que es una ciudad pequeña, hay una tienda especializada en productos coreanos. Hay quienes venden solo maquillaje coreano, Ujú. comida coreana, y ahorita están en todas las plataformas los dramas. Disney, Prime, Netflix, ¿no? En todos lados puedes encontrar dramas. Este, y otra cosa también es que la gente ya no te ve raro por hablar de dramas. Ahora todos ven dramas. Pero, Valeria, yo no sé si a ti te pasa, pero yo extraño un poquito el tiempo en que yo era la rara, Sí. en que tú, para mí era como que yo tenía un tesoro escondido. Y de hecho, Mm, de esto hablo en mi libro, porque tú lo estás diciendo y me parece que estuviera leyendo parte de mi libro, porque yo digo, sí, tengo un apartado que se llama antes era la rara, ahora soy del montón, porque es que ahorita, de hecho, me pasó, no sé si a ti te pasó, que muchas de las personas que se burlaban de mí porque me gustaban los mm, coreanos, ahora yo veo sus estados post de coreano. sí. Muchos de mis familiares que me decían, es que tú ves cosas chinas, o estás loca porque te gustan. ¿Qué De te la nada, gustan de esos ahora chinos? me piden recomendaciones de qué drama crees que puedo ver ahora. ¿Sabes qué drama ya vi? Ya vi esto. Y yo me quedo así como que, ajá, y no, pero a ti no te gustaban esas cosas. Sí, Sí, definitivamente coincido contigo en ese aspecto. sí. Extraño los dramas de 16 episodios y extraño esos tiempos en que yo era la rara. Aunque también me alegra mucho que ya tengan el reconocimiento que merecen, porque el Sí, K-drama es un producto de calidad que merece el reconocimiento que tiene. Creo que incluso, y si hablamos de la industria del entretenimiento, creo que a la industria sí le falta darle el reconocimiento que se merece. Y no sé si tú conoces el chisme o si ya viste K-Pop Demon Hunter, que es sí. la película animada que es de Sony, de Sony Animation, y me enteré que Sony la vendió, le costó 100 millones hacerla y se la vendió a Netflix por 120 millones. Entonces yo digo, como que no le tenían mucha fe a la película. Entonces dijeron, sí, da un poco de cringe todavía que diga la letra K, porque a lo mejor si dijera
las guerreras del pop, no pasaría nada. Pero esa letra acá, ahí atravesada, como que todavía da un poco de cringe. Mucha gente dijo, no, es que no sé si verla, eso del K-pop es un poco raro, y resulta ser que la película ha batido todos los récords. La banda sonora de la película tiene, creo que 15 semanas, no sé cuántas semanas lleva en el número uno de la lista de Billboard. Entonces yo digo, ¿qué estarán pensando los ejecutivos de Sony hoy en día? Porque vendieron todos los derechos de la película por 20 millones y Netflix la lanzó en cine. Yo presumo que es porque la va a presentar al Oscar, si es que ya no la presentó. La lanzó en cine y solamente en tiempo que estuvo en salas recaudó los 20 millones. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, la industria sigue subestimando este producto que hacen bien. Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que no puedes discutir es que es un buen producto. Es que aún quizás hay mucha discriminación hacia lo asiático. La discriminación hacia la cultura asiática, hacia las personas, ¿no? De Asia, es algo que ha estado muy presente en la historia de Occidente, ¿no? Tanto de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, ¿no? Es verlos como que no solo son diferentes, sino también que son menos que las culturas europeas, ¿no? Que las culturas occidentales. Y creo que eso todavía influye muchísimo en que no se les abran espacios, hasta que llegan estos productos que demuestran, ¿no? Que la sociedad está dispuesta a abrazar esos productos, a interesarse por ellos y terminan siendo un boom. Y la verdad, K-Pop Demon Hunter se estrenó en junio, creo. Y ya lleva julio, agosto, septiembre, octubre, casi ya 5 meses y sigue estando en el top de todo. En Sí, el top de Netflix, en el top de música. Yo tengo las canciones de esa película porque podrá ser muy así. Dirán, es que es para niños. No, si te no. gusta la cultura coreana, te vas a identificar y la vas a disfrutar. A mí Aparte me que las encanta. canciones son espectaculares. Sí, ¿Viste la presentación en vivo esta sí, semana? sí la Estuvo vi. espectacular. ¿Mm? Exactamente, sí. Es que al final de cuentas es como que en esa película recoge la cultura coreana. De hecho, hice un post sobre en algunos de los aspectos de la cultura coreana que podemos ver en esa película. Recoge la música, el K-pop, ¿no? Recoge toda esta cultura de los idols, de los fandoms. Recoge incluso aspectos de los dramas. No sé si ya viste en Propuesta Laboral. Claro. El protagonista es el mismo que hace la voz de Jinu, ¿no? Y por eso utilizan incluso las canciones la canción de Propuesta Laboral dentro de la película, ¿no? Y si tú Sí. eres fan de los dramas y de repente empiezas a escuchar la canción y la escena así muy de K-drama, te emocionas, ¿no? Entonces es el hecho de que como que juntó todos los aspectos, juntó a todos estos fandoms de los dramas, del K-pop, de la historia y de la cultura coreana, los juntó todos y pues hizo un producto increíble que creo que lo más valioso que podemos rescatar de esta película es que está abriendo muchísimas puertas, no solo para conocer Corea, sino para los mismos coreanos, ¿no? Para los mismos asiáticos, que pues muchas veces han sido discriminados, o les han cerrado las puertas, sobre todo en Hollywood, en Occidente, eh, pues que se les reconozca, ¿no? Que se les reconozca este esfuerzo, como tú decías. Por ejemplo, los dramas antes eran los mismos coreanos que iban a Estados Unidos a buscar como que inspiración en las historias de Estados Unidos y ahora son los estadounidenses los que van a Corea a buscar inspiración en los dramas. De hecho, hace unos años los productores de aquí de México, de las novelas, se fueron a Corea a buscar inspiración. Hoy en la mañana en que estaba yo preparándome para esta entrevista, vi que ya hicieron la versión de King the Land. No sé si ya viste el drama. Sí, sí. Este, ya hicieron la versión turca. Mm, Y debido a que pues no pueden extender la historia,
por 150 episodios como en las historias turcas, la adaptaron a una historia pequeña, creo de 10 episodios, algo inédito o insólito en Para los Turquía, porque turcos. pues para los turcos, ¿no? Pero vemos cómo entonces se están inspirando en las historias coreanas, en las historias asiáticas para replicarlas, ¿no? En los mismos países. Hay donde funciona, hay donde no, porque también son fórmulas muy únicas de su cultura Sí. que muchas veces no se pueden traer y replicar en otros lados, ¿no? No es lo mismo, no va a funcionar, pero yo creo que incluso trayendo el mismo producto original, puedes incrementar la atención. En mi país, no sé cómo esté en tu país, pero en mi país, por ejemplo, en la televisión abierta ya se transmiten dramas doblados al español. Sí, aquí también algunos. Y Exactamente. bueno, aquí en Venezuela yo pensaba que la única fanática de toda esta movida coreana era yo y las tres amigas que yo conocía. Y resulta que no. Hay todo un movimiento. Pronto se va a hacer el primer concierto de K-pop aquí en Venezuela. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el alcance? Que ya nosotros, con todas las cosas todas las cualidades que tiene nuestro país, las características, pues ya está permeando la cultura coreana a un nivel muy, muy fuerte. Ya hay fandoms de los grupos de K-pop, ya, y yo Ujú. pretendo crear aquí un K-drama club, así de simple. Ah, qué Estaba pensando increíble. hacerlo presencial, reunirnos las K-dramaníacas algún día, en algún punto, ese es un proyecto que tengo que lo voy a lograr. Mira, Valeria, retomando porque ya aquí estoy desvariando, estoy haciendo planes en cámara. Eh, ¿Qué aspectos de la cultura coreana tendríamos nosotros que conocer? No digo dominar, conocer para entender mejor los K-dramas. A ver, la historia. Definitivamente la historia y creo que si uno conoce la historia de Corea, su evolución, su desarrollo, puede entender, ¿no? Porque al final de cuentas la historia como que simplifica todos los sistemas ideológicos, todo lo simplifica, ¿no? Lo recoge en la historia, ¿no? Entonces, si uno conoce, estudia la historia, de esa forma puede entender mucho mejor las historias de los dramas, las tramas, ¿no? Que están ocurriendo. E incluso uno se siente como que fascinado cuando ve un drama y ya sabe como que las características del periodo histórico o la situación que está, el hecho histórico que está reflejando, ¿no? Y dices, ah, yo sé qué es esto, ya lo vi. Por ejemplo, ahorita estoy viendo El genio y los deseos. No sé si lo estás viendo también. Yo me lo lancé el Este, fin de semana. precioso drama. Eh, a veces van al pasado y mencionan cosas de la cultura, de, por ejemplo, se fueron a varios eventos históricos que han sido importantes dentro de la historia coreana. Hacen como que esta vuelta al pasado y viéndolo uno dice, ah, yo sé cuándo ocurrió esto, yo sé cómo ocurrió esto y qué interesante, ¿no? Que me lo muestren en pantalla. Entonces yo creo que pues, como dices, ¿no? Conociendo la historia, ¿no? De Corea, se empieza por allá, por la historia de Corea. Ya de allá uno puede profundizar, creo, aún más en el idioma, eh, otras características, ¿no? La religión, definitivamente también conocer las religiones y los sistemas de pensamiento que hay en Corea, por ejemplo, el confucianismo, el budismo, el chamanismo, es muy importante, porque de hecho el chamanismo se menciona muchísimo en los dramas, ¿no? Entonces, entenderlo también, porque es eh, porque, ¿cómo es el chamanismo, ¿no? De qué forma ha influido en el desarrollo de Corea y en la sociedad coreana, pues nos ayuda también a entender en los dramas. Por ejemplo, hace poco también se estrenó el drama ¿cómo se llamaba? Este drama se estrenó en agosto. Head Over Heels, Sí, que está enfocado completamente en el chamanismo. Y si uno no conoce
sobre el chamanismo, pues no va a entender, o sea, o sí va a entender el drama, va a entender la historia, pero de manera muy superficial. En cambio, si tú vas y lees sobre el chamanismo, sobre los aspectos, ¿no? Sobre cómo es toda esta cultura de chamanes en Corea, te va a fascinar este drama, te va a encantar, vas a decir, ah, yo sé de esto, yo conozco de esto. Entonces, yo creo que lo principal, como te digo, es iniciar por la historia de Corea y ya de allá partir hacia otros elementos, ¿no? Profundizar. Me encanta. Bueno, Valeria, no sé, ¿algo más que quieras agregar a esta conversación? Pues tú eres aquí la que manda en el espacio. La verdad, yo me siento muy contenta con la conversación que tuvimos ahorita. Creo, la verdad, la disfruté muchísimo, ¿no? Es un espacio en el cual hablamos, ¿no? De lo que nos encanta, que es los dramas, la historia, la cultura coreana. Entonces, yo la verdad quedé fascinada, ¿no? Con Sí. este encuentro, con esa charla. Bueno, Valeria, ¿tienes algún otro consejo, alguna otra recomendación, algo que nos puedas dejar para que nosotros nos acerquemos mejor o nos acerquemos más a la historia de Corea para entender mejor los dramas? Yo creo que, pues, hay ahora muchísimos difusores de historia y cultura coreana en redes sociales. Entonces, si tienen la oportunidad de acercarse a estos, constituyen un primer acercamiento, ¿no? Claro, no hagan caso a todo lo que hay en Internet, ¿no? También como que filtren lo que vayan investigando, ¿no? Pero pues yo creo que acercarse a esos canales, ¿no? Es un primer paso y a partir de allá yo creo que el siguiente consejo que les puedo dar es artículos y libros. Hay muchísimos enfocados en, pues no tienen un lenguaje demasiado técnico o académico, ¿no? No son pesados, son historias breves a veces. Por ejemplo, están los libros de Historia Mínima de Corea o Breve Historia de Corea. Todos esos libros, por ejemplo, son enfocados a hacer como que un tipo resumen de lo más importante de la historia coreana. No son para nada complejos ni pesados. Entonces, yo creo que a partir de allá ustedes pueden empezar a adentrarse en la historia coreana y como les digo, ¿no? Continúen aprendiendo, continúen investigando, continúen buscando y viendo dramas históricos. Esas recomendaciones se las podemos dejar a todos nuestros, no, a nuestra audiencia en la descripción, Valeria. ¿Sí? Nos las puedes Sí, pasar. sí, sí, sí. Te la vamos a Claro, dejar en claro. la descripción. Y bueno, encantada Valeria, ha sido un placer. El tiempo se me pasó volando. Vas a volver, por supuesto. Yo sé que vas a volver. Ya tenemos tema para la próxima conversación. Ha sido un gusto. Aprendí mucho. Yo espero que ustedes también. Recuerden que, bueno, este episodio llega gracias a Conecta, la comunidad de networking de mujeres emprendedoras de Emiratos Árabes Unidos, que pronto va a estar en otras ciudades de todo el mundo. Gracias a ellos por el apoyo. Sigan a Valeria. Valeria tiene un perfil hermoso en Instagram, se llama La Historiadora Novata. Da talleres de historia, de cultura, no solo de Corea, también de China, de Japón, de toda Asia Oriental. Y es un deleite visitar su perfil. Así que nada, Valeria, muchas gracias por estar aquí, a ustedes por vernos, muchas gracias. Recuerden, nos vemos el Muchas gracias. próximo miércoles aquí en el canal de Anilú. Revisen los otros videos, suscríbanse y compartan este video porque toda Quedramaníaca necesita ver este video. Así que ya saben, dejen su like. Adiós. Muchas gracias.